vamos a conversar justamente con Washington López, director de Washington Capital. ¿Cómo estás, Washington? Bienvenido. Muchas gracias, Valeria, nuevamente por la invitación y nuevamente por Perú. Gracias. A ver, en principio estamos viendo un dólar, Washington, que está por encima de los 3 soles con 84. 3 soles 84 el tipo de cambio, que es lo que hemos visto el cierre en las últimas semanas. Niveles que no se veían desde hace ¿cuánto? Mira, desde julio que alcanzó el mínimo de 3.55 el sol, que fue el mínimo valor del año, hemos tenido una recuperación aproximadamente del 9.5%. Y como bien mencionabas, el dólar está haciendo ahorita máximos que no habíamos visualizado desde el año pasado. Ajá. Por lo cual, si esta tendencia se llega a comparar con lo que fue todo el tema electoral y de incertidumbre, que llegamos a un máximo de 4.15, en definitiva yo creo que el tipo de cambio tiene muchos factores macro y microeconómicos para poder volver a esa zona. Por lo cual es un mensaje de cautela el escenario de mantener alguna posición en soles, ¿no? Es decir, ¿hay riesgos de que este sol empiece a trepar muy cercano a los 4 soles o llegar al techo de los 4 soles? Totalmente. En definitiva, si analizamos y comparamos al sol con otras monedas emergentes, hemos sido la que menos se ha depreciado con esta apreciación del dólar a nivel global, en una coyuntura en la que en definitiva la FED, la Reserva Federal, sigue subiendo tasas y el Banco Central peruano ya las empezó a bajar. Entonces, esa diferencia del spread de políticas monetarias entre Estados Unidos y Perú ha generado este fortalecimiento de dólar. Bien, y a eso súmale de que este impacto de recesión que acaba de confirmar el ministro de Economía ahuyenta los dólares del país, ¿no? Por lo cual se hace más escaso y tiene un precio mucho valor. Entonces son 2, 3 impactos que nosotros detectamos que puede generar un tipo de cambio a fines de año en 3.90, 3.95, ¿no? A ver, tú mencionabas un contexto muy preocupante que fue, claro, la época del expresidente Castillo, en la que incluso recuerdo el dólar pasando, hubo días en la que pasaba por encima de los 4 soles el tipo de cambio. ¿Hay alguna medida, digamos, para evitar que el dólar se encamine a esta vía, digamos, de claro una subida? Sí, en definitiva el Banco Central ha tomado muchas acciones para poder controlar y hacer un buen trabajo en la mitigación de la volatilidad del tipo de cambio. Hemos sido, como te digo, en América Latina la moneda que menos depreciación ha tenido y por lo cual han felicitado públicamente la gestión del Banco Central de Reserva. Sin embargo, creo que ese momento de que el Banco Central empezó a subir la tasa de interés y la llevó a valores de 7.75, el cual lo tocó hace 2 meses, fue lo que le dio esa fortaleza al sol y esa depreciación al tipo de cambio de 3.50. Por lo cual ahora el Banco Central, que ya cambia la política y en vez de subir la tasa, le empezó a bajar los 2 últimos meses consecutivos en 0.25, ha generado este impacto de que el tipo de cambio vuelva a valores de 3.85, que es el promedio que siempre se mantuvo desde el año pasado, ¿no? Este escenario, digamos, de recesión anunciado por el ministro de Economía va a tener probablemente en el mediano largo plazo un impacto en el dólar, Washington, ¿o cuál es el análisis que tú has podido hacer? En definitiva, claro, el escenario que ya se confirme a través de una entidad pública tan importante, este escenario de recesión técnica, no solamente ahuyenta la inversión extranjera, sino detiene proyectos. Y eso, en definitiva, disminuye la actividad económica del país. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos actualmente? Generar confianza. Claro. O sea, recordemos que estamos en una recesión técnica, es como estar al límite, no es una recesión confirmada, es menos 0.58% lo acumulado hasta el Q3, por lo cual tenemos una esperanza de recuperación. Sin embargo, claro, las proyecciones no son alentadoras porque nuestros sectores más importantes, pesca, minería, agropecuario, han perdido más del 10-12% respectivamente, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? No solamente trabajar bajo la política monetaria, ya empezó el BCR a bajar tasas, sino trabajar también bajo la fiscal, ¿no? Reactiva Perú, el escenario de Punche Perú, son todo planes... el terreno del Ministerio de Economía y Finanzas, ¿te refieres? Así es, exacto. Entonces yo creo que con un buen trabajo en conjunto, Perú no debería caer en una recesión a fines de año. Y tenemos ventaja de que los commodities, en este caso el cobre, el oro, siguen subiendo. Entonces, en definitiva, es un bastión importante, es el esqueleto de la columna vertebral del Perú, ¿no? ¿Ves imposible o difícil, no quiero usar la palabra imposible, Washington, sino difícil llegar a niveles que habíamos visto el tipo de cambio en junio, mediados de año, julio, 3.50 y algo? Yo veo menos probabilidad a ese escenario, o sea, creo más en un fortalecimiento del dólar a nivel macroeconómico, por todo lo que sigue en el mundo. O sea,
el escenario de la guerra que está pasando La franja de Gaza. exacto, eso también hace que la gente se refugie hacia el dólar, por lo cual le incrementa con una demanda adicional. El escenario en que China se desacelere y compre menos commodities nos afecta indirectamente porque ingresa menos dólares. Entonces, yo creo que hoy el Perú tiene muchos factores para ir más hacia los 3.90, 3.95 que un retroceso. En definitiva, mi consejo es que cada corrección que vean en el tipo de cambio es una oportunidad para comprar. Corrección a la baja, ¿no? Así es, exacto. Es una oportunidad para comprar, para mantener en un plazo de 6 meses a un año una posición en dólares. ¿Qué pasa con aquellas personas que tienen que pagar la tarjeta de crédito, el crédito hipotecario, el crédito vehicular y lo han sacado en dólares? Y me dicen, oye, Valeria, a ver, tengo que esperar, el dólar ayer estaba en 3.86. Digamos, a comparación del viernes, que me parece que cerró en 3.87, 88, sí ha caído ligeramente. ¿Es el momento adecuado o tengo que esperar? No sé qué va a pasar en los próximos días. Sí. Bueno, mi consejo va más hacia que cambien el formato de deuda, ¿no? Todas las personas que tengan deuda en dólares, que negocien con el banco, que intenten transformar a una negociación en soles, ya que se van a beneficiar en el tiempo. O sea, nuestra posición hoy es largo dólar, corto sol peruano. Que significa ahorren en dólares, ¿no? O mantén deuda en soles. Por lo cual, si hacemos esos dos pilares, vas a poder tener una economía mucho más saludable. Por así decirlo. Es paradójico incluso en Washington porque hay las personas entonces ahora están guardando su plata en soles y están esperando que el dólar de repente te muestre por allí en los próximos meses un comportamiento más hacia la baja para empezar a cambiar, digamos, en un porrazo. O sea, con este bolsón, mientras tanto vamos guardando en soles. Así es. ¿Es una buena alternativa? ¿Es una alternativa viable? Sí, lo que se aconseja justamente es que tu flujo de caja, o sea, el día a día, la liquidez que tú necesitas para el mes, se mantenga en la moneda nacional porque, en definitiva, ya está destinado hacia un consumo, pero que el ahorro, el excedente, lo que tú puedas mantener en un plazo de 6 meses, un año, que en definitiva esté en dólares, porque te va a beneficiar hacia el largo plazo. ¿Qué pasaba en julio de este año, Washington, cuando el dólar estaba marcando 3 soles con 50 aproximadamente? ¿Cuáles fueron, digamos, aquellos factores, imagino que externos, que hicieron que el comportamiento llegue a uno de los puntos más bajos del 2023? Así es. Bueno, el primer lugar es la razón del BCR, ¿no? Esta gestión de subir la tasa a 7.75 y mantenerlo 7 meses consecutivos, le dio un fortalecimiento al sol de una manera espectacular. O sea, 3.55, que fue el mínimo que tocó en julio, fue el momentum, digamos, en donde las personas que tomaron ese precio hoy tienen más de 9% de rentabilidad cambiaria, ¿no? Fue, digamos, una gran oportunidad para comprar dólares. Sin embargo, acá vamos más hacia tendencias. O sea, si tú analizas, y bien recordaste, este efecto lateral del tipo de cambio empezó desde que Castillo generó todo este problema electoral en 4.15 y hemos visto una fluctuación del tipo de cambio en un rango de 3.80, 3.50, pero una media 3.85, que es el precio actual, ¿no? Claro. En cambio, siempre en los mercados hablamos de que los mercados tienen ciclos donde hacen tendencias y donde descansan, que es los momentos que detectamos actualmente. Entonces creemos que el tipo de cambio está cerca a realizar un movimiento impulsivo o tendencial, por lo cual es un mensaje de alerta que traemos hacia los inversionistas y el mercado retail de a pie, de que no se vea sorprendido luego con una depreciación más agresiva del tipo de cambio, ¿no? Ok, tú has estado en México, tengo entendido que vas a regresar incluso ahí. ¿Cómo nos ven de afuera en Washington? ¿Cuál es la visión, digamos, la lectura que tienen algunos inversionistas de repente que están presentes en las bolsas de valores más importantes del país? ¿Cómo están viendo la política económica en nuestro país? ¿Cuál es el análisis que hacen ya luego de esta recesión anunciada por el ministro? Claro que sí, Valeria. Qué excelente pregunta, te digo, porque recibo muchas felicitaciones, por ejemplo, de mis socios argentinos, que comparan a Perú, que a través de que pasó una crisis política de haber cambiado 4 presidentes en menos de un año, el Banco Central pudo controlar todo ese pánico de flujo efectivo que salió de una manera indiscriminada del inversionista peruano. Y pudo controlar no solo el tipo de cambio, sino la inflación. O sea, hablamos de que Perú hoy es en Latinoamérica la moneda que menos se depreció y es el que mejor controla la inflación. No está en el primer lugar, pero estamos en el top 3.
eso es mérito del Banco Central de Reserva. Hay que ponerlo, digamos, sobre la mesa porque probablemente pues, nunca falta pues, un político, un congresista y demás diciendo, ok, esto ha sido así por el Congreso de la República. No, eso es netamente labor, función y consecuencia inmediata de la labor que ha hecho el BCR. Totalmente, totalmente. Como un organismo privado el cual genera justo esa administración, ¿no? A ver, ¿qué recomendaciones darles de Washington ya para ir cerrando la entrevista a aquellas personas, digamos, que están un poco preocupadas con las deudas que de repente tienen en dólares, no saben si es el mejor momento para cambiar de soles a dólares, que vayan juntando en soles y cuando vean de repente un nivel un poco más bajo del tipo de cambio, es el mejor momento para cambiar estas monedas? ¿Qué recomendaciones dan? Claro que sí. Bueno, desde la perspectiva técnica nosotros vemos la zona de 3.82, 3.83 como una zona de compra de dólares, ¿no? Okay. Si vamos a una zona exacta, esa sería nuestra zona de recomendación. Claramente el ajuste técnico puede darse como también, ¿no? Por lo cual, si es una estrategia de largo plazo, conviene comprar la posición a mercado, ¿no? Muy bien, clarísimo. Washington, como siempre, un gusto que nos hayas acompañado esta tarde. Washington López, director de Washington Capital, estuvo con nosotros, señores. Hacemos